Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este miércoles finalmente conocimos las minutas correspondientes a la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Para ahondar en el tema estamos junto al economista jefe de Vice Inversiones, Sebastián Sensacua. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sofía, buenos días. Bueno, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de las minutas que conocimos este miércoles? Bueno, en general lo que se publicó por parte de la Reserva Federal el día de ayer no muestra cambios muy relevantes respecto de la situación económica de Estados Unidos. En general lo que se ve es que se sigue dando un escenario de recuperación para los próximos trimestres, luego de un primer trimestre muy malo. O sea, que los datos que afectaron el primer trimestre en su mayoría son de naturaleza puntual, asociados al clima en su mayoría, y que deberíamos ver cifras mejores hacia el resto del año y que en el fondo se han ido concretando, mejor dicho, en los últimos meses. Creación de empleo muy positiva, datos de confianza que también alcanzan niveles bastante importantes y positivos, y que adelantan a lo mejor de que la economía estadounidense va a mostrar mejores cifras de actividad desde el segundo trimestre de este año en adelante. Por lo que se mantiene esa visión positiva y que sigue alentando de que el programa de compra de activos, estas medidas no convencionales, en el fondo de política monetaria, se sigan moderando en el transcurso del tiempo. Ya se fija una fecha más o menos límite para este término, que sería a finales de octubre, claramente. ¿Esta sería como la principal novedad que vimos en las actas de la FED? Claro, en el fondo porque antes se pensaba que a lo mejor podría ser en diciembre la moderación, pero ahora, dado el paso de recuperación que está mostrando la actividad de Estados Unidos, la moderación podría ser un poco antes y ya claramente se fija una fecha límite de término del programa de compra, o sea que la FED va a dejar de comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos en octubre de este año. Otro tema, o sea, el principal tema que ha generado bastante ruido en los mercados ha sido principalmente el de las tasas de interés en Estados Unidos, que se han mantenido en los mínimos en las últimas reuniones. Según estas minutas no debieran subir antes de mediados de año, pero tú me comentabas que si la economía continúa repuntando, vemos un mercado laboral bastante bueno como lo que hemos visto hasta ahora, ¿podría adelantarse el alza de tasas? Claro, en el fondo lo que se puede pensar a lo mejor hacia finales de año es ese escenario que tú nos estás planteando. En el fondo ya las medidas no convencionales estarían ya prácticamente finalizando en octubre, por lo que la discusión que se va a seguir planteando después es cuándo la Fed Fund o la tasa de política monetaria de Estados Unidos va a empezar a subir. Y en ese sentido lo que se está viendo es que la economía se sigue recuperando a un ritmo moderado todavía, pero debería agarrar mayor fuerza hacia el próximo año. Y en la medida de que se empiezan a concretar cifras de mayor fuerza o mayor fortaleza, claramente esa visión de que la Fed Fund podría aumentar un poco antes de lo que se tiene proyectado o lo que está viendo el mercado ahora últimamente, se podría empezar a concretar. Y eso en el fondo puede generar una presión alcista un poco mayor en las tasas internacionales, dado que la economía estadounidense está mostrando un mejor desempeño. Pero de todas maneras estas alzas debiesen ser moderadas, no es que del 0,25 se pase a un 3%, un 2%. Claro, en el fondo lo que se tiene es que, como te comentaba, la recuperación sigue siendo positiva, alentadora, pero a un ritmo bastante gradual todavía, por lo que en el fondo las alzas de tasas, claramente el ritmo podría ser bastante gradual. No estamos viendo alzas violentas, sino bien graduales, pero en el fondo el timing de cuándo podría efectuarse esta alza es lo que en el fondo va a ser lo más relevante hacia finales de año y comienzos del próximo en el fondo. Sebastián, ¿cuáles son los riesgos que supone mantener unas tasas de interés tan bajas por mucho tiempo? Bueno, en el fondo los riesgos obviamente son claramente que se pueden generar nuevas burbujas, como sucedía, por ejemplo, antes de la crisis subprime, que también se mantuvieron las tasas bajas por un tiempo prolongado, y eso obviamente generó la burbuja inmobiliaria que se generó después, se gatilló en el año y se reventó en el año 2007-2008. En el fondo, obviamente, manteniendo las tasas a niveles bajos por un tiempo prolongado, se pueden generar nuevamente escenarios parecidos. Claramente la atención se centra ahora, a lo mejor en primera instancia, en el mercado de renta fija, en Estados Unidos, por los bajos niveles que están las tasas en esa economía, sobre todo las tasas de bonos del Tesoro, y que obviamente si el alza en las tasas empieza a ser violenta después, a lo mejor si se genera un escenario de mayor inflación o de actividad muy potente, claramente eso va a ser algo bastante complejo para la renta fija si se genera ese escenario más negativo, que es un riesgo, pero hasta el momento la probabilidad de ocurrencia sigue siendo bastante baja porque la recuperación de Estados Unidos se está dando en un escenario de inflación bastante contenida. Ahora ya comentando sobre la economía estadounidense, ¿cierto? Sorprendió a todos los analistas prácticamente la contracción de un 2,9% en la economía en el primer trimestre. ¿Qué debiésemos esperar ya para el segundo trimestre? Bueno, ya para el segundo trimestre las expectativas se centran en un avance de un 3% trimestre a trimestre
anualizado, o sea, en el fondo anualizar la tasa de crecimiento del trimestre respecto del trimestre anterior, por lo que es una cifra bastante positiva y que muestra una señal de recuperación bastante fuerte. Ya varios indicadores adelantan a lo mejor un desempeño positivo y que se centra en esa cifra, o sea, vemos por ejemplo los indicadores de confianza, tanto manufacturera como de servicio a niveles bastante altos, la creación de empleo que se ha recuperado de manera bastante importante. Vemos también indicadores que adelantan el desempeño de la inversión, que han mostrado tasas de crecimiento bastante elevadas en los últimos meses y que vaticinan a lo mejor una cifra bastante positiva en el segundo trimestre para Estados Unidos. Pero de todas maneras, con esta contracción se hace más difícil alcanzar la meta de crecimiento de la Fed. Bueno, en el fondo lo que se tenía pensado a principios de año, de un crecimiento sobre el potencial para Estados Unidos, claramente se aleja un poco, dado el mal desempeño que vimos en el primer trimestre de este año. Pero ojo, vamos a ver los restantes trimestres del año con cifras muy positivas, con un desempeño bastante favorable para Estados Unidos, lo que en cierta medida va a ser lo más relevante, dado que lo que vimos en el primer trimestre obedeció principalmente a naturaleza más puntual o algo más temporal que lo que en el fondo señalan datos subyacentes de la actividad que muestran algo más estructural y de mejora en la economía más importante del mundo. Sebastián, y ya para finalizar, ¿qué expectativas tienen ustedes para el mercado laboral estadounidense? Bueno, en el fondo lo que se está viendo sigue siendo de creación de empleo bastante positiva. Creemos que vamos a seguir viendo cifras similares a las que hemos visto en los últimos meses, con creación de empleo bastante robusta, tanto y que se ha ido materializando tanto en componentes como de mejor calidad, como empleo en el fondo no part-time, sino más bien a tiempo completo. Y en el fondo lo que seguiremos viendo serían siendo cifras bastante favorables en ese sentido. Lo que claramente, en la medida que la economía estadounidense siga mostrando también mejores tasas de crecimiento, debería llevar también a que el desempleo se siga desacelerando y continúe bajando. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros comentando las minutas de la Fed y también sobre la economía estadounidense. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.